La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. Bueno, pues José Manuel García, en esta Ruta Misteriosa, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Pues un placer escucharte en esta jornada, una vez más en esta Ruta Misteriosa. Ya saben que José Manuel García es periodista que nos habla desde Sevilla y que hoy nos va a hablar de un tema que a mí particularmente me encanta, que son las casas encantadas. Efectivamente, hoy hablamos de casas encantadas. Sí, porque son muchas, ¿verdad? Más de lo que nos parecen, ¿no? Son muchas las casas que nos vamos a ir encontrando, porque además, en estos últimos tiempos, la información es más accesible, que todos estamos un poco más conectados. Cuando hablamos de estos temas, o cuando leen un artículo mío sobre estos temas, yo habitualmente mi correo de contacto por el que personas y bueno, comentarme aquellos casos que las personas pueden tener y que les puedan estar afectando, ¿no? Y de esa forma te van llegando diferentes, son todas están ahí, que forman parte de esas fuentes que uno tiene y que dentro de otras veces si no se, bueno, son al fin y al cabo las fuentes que pues se han ido a ocurrir. Y a mí me ha llamado mucho la atención un caso en especial, el de un piso en la avenida de Andalucía, que se ha convertido en el centro de episodios de fenómenos extraños que han aterrorizado a una familia que vivía en su interior y que ya venía de antiguo, porque sus vecinos también comentaban que en ese mismo lugar ocurrían hechos extraños, lo que ha llevado a la familia a especular sobre la posibilidad que esa vivienda que compraron con tanto esfuerzo esté encantada. Y los sucesos, según los testigos, comenzaron ya hace meses, cuando la pareja, Marta, Javier y el pequeño, se instala en la casa tras una remodelación importante. Todo estaba bien al principio, o eso comentaba Marta, pero poco después ya ellos comienzan a notar cosas extrañas en la casa. Al principio, bueno, pensaban que solo era parte de su imaginación, pero con el tiempo empezaron a vivir hechos que ya no podían ignorar, porque ya eran fenómenos que se escapaban a su entendimiento y las primeras señales, por ejemplo, fue el comportamiento extraño de las luces. Luces que se encendían, que se apagaban solas, a veces de madrugada, sin que nadie estuviera cerca del interruptor. Se escuchaban portazos. Y los fenómenos, obviamente, como se deduce de mis palabras, no se limitaban a las luces, sino que también Marta recuerda cómo una noche en particular su hijo se despierta llorando en medio de la noche, su hijo Javier, y se despierta llorando, asegurando que había visto una sombra al pie de su cama. Marta, Antonio y Javier, y antes he citado a Javier como el marido y a su hijo. Y él comenta, el pequeño comenta, que había visto una sombra al pie de la cama, una silueta, y la describía como una sombra alta, como de una persona, pero que cuando la madre acude a la habitación, cuando escucha a ese niño llorar, allí ya no había nadie, y sin embargo no podía calmarse y estaba aterrorizado, y ella lo atribuye a simplemente una especie de pesadilla que hubiera podido tener. Otra vecina del edificio, Ana Pérez, de un edificio contiguo, un edificio que está enfrente, también
ha sido testigo de extraños sucesos. Ella comenta que desde el salón puede ver las ventanas de la casa. Y ella, por ejemplo, que normalmente, como comenta, suele tomarse el café en la terraza, sobre todo en estos meses, que el clima ha sido un poquito más benigno y ni hacía frío ni hacía calor, se tomaba el café en la terraza y había ocasiones en las que veía la casa solas porque el matrimonio había salido, y veía como las puertas se abrían o se cerraban solas, y le llamaba la atención porque las luces se encendían y se apagaban solas. Y decía, ¿qué hacen las luces de aquel piso parpadeando? Y cuando fijaba la atención en la misma, veía que las luces estaban encendiéndose y apagándose, encendiéndose y apagándose, y las puertas abriéndose y cerrándose. Y era algo que realmente le llamaba la atención. Era como si algo o alguien estuviera dentro de la casa jugando precisamente con los interruptores y con las puertas. Y lo decía visiblemente incómoda ella. Lo recordaba con mucha incomodidad, porque no era algo que pudiera encontrarle explicación o encontrarle alguna lógica. Uno de los episodios más escalofriantes que ocurre fue durante una tranquila noche de octubre, mediados de octubre, cuando ellos escuchan claramente el sonido de unos pasos, según cuenta Antonio, el padre de familia, y él fue a revisar pensando que podía haber entrado alguien o cualquier otra circunstancia extraña, o que pudiera haber alguien en la zona del tejado, pero no encontró a nadie. Y lo curioso es que esas pisadas sonaban como si alguien estuviera caminando con una forma pesada o con unos zapatos pesados, pero ellos estaban allí completamente solos. A estos sucesos se suma el testimonio de Lucía Morales, que es amiga de la familia y que afirma haber visto una figura oscura en el pasillo durante una visita. Ella necesitó ir al baño, cogió el pasillo que da al baño que está a mano izquierda, y fue cuando vio allí una especie de sombra parada que a ella la dejó muy nerviosa. Ella comentaba que parecía la silueta de una persona, pero que cuando se acercó desapareció en un segundo. Y lo peor fue la sensación de frío que la dejó y que no podía prácticamente ni explicar. O José, un vecino ya mayor, que indicaba que en los años 90 allí vivía una familia y uno de los miembros, un hombre ya mayor, murió de una manera trágica y nunca hubo confirmación de que murió. Tampoco es una cosa donde los vecinos se deban de meter. Pero dicen que desde entonces el espíritu vaga por aquella casa. Y lo cuenta a forma de anécdota, pero es una hipótesis que se baraja. A pesar del miedo que le genera, la familia ha decidido mantenerse en la casa, porque primero no hay dinero para meterse en otra hipoteca y esperar una venta, y también es verdad que la actitud que ellos tienen ahora mismo, que es una actitud bastante tranquila, dice que la experiencia la llevan ya ganada y que ha sido agotadora, y que estaban cansadas, pero que no podían simplemente marcharse, que había días en los que parece que todo está tranquilo y otros días en los que todo está revuelto. Y para obtener más explicación, Rafael de Alba, compañero, medium, amigo, es el que también habla con la familia, y él comenta que es un caso interesante donde hemos podido comentar directamente anomalías como fluctuaciones electromagnéticas, cambios bruscos de temperatura, que no podemos confirmar nada aún, que los testimonios son creíbles y los fenómenos sugieren que algo está ocurriendo en la casa, pero que todavía hay que seguir investigando, y que hay muchas alternativas, muchas posibilidades, muchas opciones para saber qué es lo que está ocurriendo, pero que desde luego esto podría ser parte de problemas eléctricos hasta fenómenos psicológicos o fenómenos paranormales. Y la investigación continúa, y mientras pues atrás quedan esas puertas que se abren, que se cierran, esas sombras que se ven, y que es solo
una serie de coincidencias o realmente hay algo más allá de lo visible en esta antigua vivienda que se manifiesta actualmente ante sus inquilinos, ante sus moradores, ante sus propietarios. Es lo que no sabemos, pero desde luego es una experiencia que están teniendo ahora mismo y que desde luego está resultando sumamente traumática. Hay más, hay otro caso que también he tenido la oportunidad de investigar en estos días y que me ha llevado a la denominada Casa del Muerto. A veces se les ponen nombres a este tipo de edificios y la verdad es que a uno le gustaría saber quién los bautiza de esta forma, ¿no? La Casa del Muerto está en la zona de la Sierra de Aracena, sin con esto decir que está en Aracena, simplemente está en ese entorno. Es una antigua casona que ha despertado el interés de investigadores de fenómenos paranormales. La llaman la Casa del Muerto, aunque es una vivienda que tiene una historia muy sombría, igual que las experiencias que relatan en sus pasillos. La casa es de aspecto austero, está rodeada de vegetación espesa y atrae a quienes buscan los misterios que encierran en su interior. Los testimonios de quienes han entrado hablan de psicofonías, hablan de sombras extrañas, de bruscas bajadas de temperatura e incluso de la aparición de una figura que muchos identifican con una persona, el dueño, fallecido también en la casa. Los rumores sobre la Casa del Muerto comenzaron hace años. Yo, de hecho, le he perdido la pista incluso a cuando se comienza a hablar de una casa encantada que para colmo está perdida en medio de la sierra y que a mí me llega casi por casualidad, a través de un grupo de investigación de Sevilla. Comienza esa historia hace años, cuando se supo de, el trágico suceso que marca a sus antiguos propietarios. Según cuentan, a modo de leyenda, un hombre quedó devastado anímicamente, emocionalmente, tras la muerte de su esposa, una pérdida que lo sumió en una tristeza muy profunda y sus vidas a partir de aquel momento se apagaron rápidamente. Falleció, de hecho, poco tiempo después, en la misma casa, en el mismo dormitorio, en ese mismo hogar al que se había aferrado como si fuera el último lazo que le unía con su difunta esposa. Y desde entonces hay quienes creen que el espíritu de este hombre aún deambula por los corredores y habitaciones, incapaz de abandonar el lugar que fue su hogar y su última conexión con la vida. Uno de los fenómenos más impactantes que se cuentan en la Casa del Muerto son el de la psicofonía. Según los testigos, allí se asegura haber escuchado en las grabaciones, y en algunos casos incluso a oído simple, sonidos extraños, gemidos, susurros y una voz profunda que parece articular palabras incomprensibles. Antonio Ruiz, que ha visitado en ocasiones aquella casa, comentaba cómo él graba la voz de un hombre susurrando algo que no puede explicar puesto que no es audible, en el sentido de que no es comprensible. Es como si alguien, decía Antonio, intentara decir algo, pero el sonido llega a través de una especie de neblina, distorsionado, como si viniera desde otro plano. Eso es lo que dice el testigo. Y son psicofonías que han sido analizadas con equipos especializados, informáticamente hablando, pero que hasta ahora, la verdad, el sonido no se distingue claramente, aunque sí lo intuimos, y es complicado. Es como si dijera hogar mío o amor mío, algo así dice. Claro, con estas historias lo que ocurre es que son muchas las personas que acuden a estos lugares. Hay otros visitantes que aseguran haber visto sombras que cruzan fugazmente las habitaciones, siluetas que se desvanecen al intentar observarlas con detenimiento, no permiten que se esté demasiado tiempo a la vista, sino que la persona tiene la impresión que esas figuras pues simplemente aparecen delante tuya durante breve espacio de tiempo, un lapso de tiempo bastante corto, y desaparecen.
Y los que han tenido la oportunidad de verlo con más detenimiento hablan de la figura de un hombre que ha sido descrita en repetidas ocasiones, casi siempre como un individuo de complexión delgada, vestido de manera anticuada, con la mirada perdida, que evidentemente ya es un patrón más detenido en cuanto a la observación, y que algunos interpretan que esa mirada tiene entre una mezcla de tristeza y también de desconcierto. De esa forma, Rosa, una chica de Aracena, comenta que ella lo vio en el corredor, al final de la casa, en uno de los pasillos. Y cuando avanzó para acercarse, simplemente se desvaneció. Ella había acudido al lugar en busca de experiencias paranormales con un grupo de amigos. Comentaba que fue algo muy extraño, que sintió como si estuviera congelada, incapaz de moverse, hasta que aquella figura desapareció. Y de pronto sintió un escalofrío inexplicable. Uno de los fenómenos que más impacta precisamente es ese, el de la bajada de temperatura tan brusca que se puede llegar a sentir en este lugar y que no tiene aparentemente una explicación razonable. No parece que sea algo que cualquiera pueda decir, pues puede venir de una corriente de aire o algo. Cuando allí vas en verano, que aprieta el calor, más en la sierra, y la temperatura es gélida, uno se da cuenta que algo muy raro está ocurriendo. Y por eso, quienes van allí suelen llevar una estación meteorológica pequeña, que de poco sirven en estos lugares, puesto que las que más orientación nos pueden dar son las profesionales, pero bueno, que a falta de pan, buenas son tortas, y han registrado esas caídas de temperaturas tan abruptas. Las personas que entran en ese lugar suelen describir que se tienen sensaciones de opresión en el pecho, ansiedad. Un frío que no parece tener relación con la temperatura exterior y un silencio que es abrumador. Al entrar, decía otro testigo, bajó tanto la temperatura que se me erizó la piel, aunque fuera hacía calor. Era como si el frío viniera de la propia casa, o tal vez de esa presencia que dicen que aún ronda sus muros. Las experiencias en la casa del muerto son variadas, pero la mayoría comparten la sensación de que algo no quiere que abandone el lugar sin antes ser testigo de lo inexplicable. Algunos afirman que al entrar sienten una tristeza abrumadora, como si la pena que llevó al dueño de la casa a su fin se impregnara en las paredes y alcanzara a quienes pisan el suelo. Ese mismo suelo. Es como si él estuviera allí. Dice Andrés Sánchez, un apasionado de los fenómenos paranormales. Él nos decía que es como si aquel antiguo propietario estuviera allí, en algún rincón de la casa, observando con tristeza, retenido por algo que no lo deja ir. Y muchos han llegado a creer que el espíritu del hombre se ha quedado apegado a la casa, aferrado a ella en una especie de limbo, incapaz de aceptar la partida. La casa del muerto en la Sierra de Aracena continúa atrayendo a aquellos que buscan respuestas a lo inexplicable. Continúa llamando la atención de aquellos que viven el misterio y que quieren respuestas. Las historias de quienes han visto y sentido lo inexplicable en este lugar y que alimentan la fascinación y el temor en torno a este enigmático sitio. Algunos creen que el espíritu que habita en la casa no busca causar daño ni miedo, sino simplemente permanecer en el lugar que fue testigo del amor y también del dolor. Otros, sin embargo, prefieren no arriesgarse y dejar en paz al que consideran un alma atormentada. La casa del muerto sigue en pie, silenciosa, sombría, en la Sierra de Aracena, esperando quizás que alguien descifre los secretos que aún guardan aquellos muros y que pueden tener una
intrínseca relación con ese pasado que a uno le llama tanto la atención y que indudable e inexcusablemente nos encontramos cara a cara con el misterio. Y hace un tiempo, hace una semana ya, hablaba de una vidente, una tarotista vidente, que tiene y hace su labor, desarrolla su labor en Bollullos Par del Condado, Mariluz, que se llama. Me llega una historia que os quiero contar, porque a raíz de la publicación de ese artículo han sido muchas las personas, yo lo toqué con el máximo de respeto, los que me han escrito. Y hay una persona, María, que me dice: te escribo porque leí tu artículo en Huelva Información sobre la mujer de Bollullos. Tengo que decirte que es una mujer que solo con estar a su lado te da una paz mental que no tiene precio. Te cuento un poco mi historia. Hacía algún tiempo que me venían sucediendo cosas muy extrañas. Y en los sueños siempre soñaba con un ser querido que ya no está, mi abuelo. Siempre soñaba que volvía a morir y volvía a enterrarlo. Y hablándolo con mi marido, mi madre y mi hija, en plan irónico, les decía: ¿cuántas veces voy a enterrar a este hombre? Hasta que una noche tuve un sueño, en el cual me acordaba perfectamente al despertar. Y ese sueño volvía a salir mi abuelo, y pude ver cómo mi hermano se ponía malo, lo ponían en una camilla e ingresaba, aparte de otras muchas cosas que tuvo en el sueño. Al día siguiente, desayunando con mi madre, le dije: he soñado con el abuelo, y seguidamente con mi hermano, que lo veía en el hospital ingresado debido a algo que le pasa. No quería seguir hablando del tema. Justamente hace un año sucedió todo lo que soñé. Mi hermano estuvo 7 días muy malo. Cada vez que llegaba a urgencia le hacían pruebas, pero lo mandaban para casa. En unas ocasiones se sentía mal, temblando, con el rostro morado, y en otras pues tenía otros síntomas. Y le dije a mi cuñada que lo llevara inmediatamente al hospital porque algo no estaba bien en él. Mi hermano comenzó con un dolor en el hombro que se le derivó a la pierna. Una vez lo llevaron al hospital y le volvieron a hacer pruebas, le dijeron que podía ser una contractura muscular, aunque yo no estaba conforme porque sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente volvimos con mi hermano a urgencia con fiebre, temblando y morado. Cuando nos atendieron le comenté al médico que por favor hiciera algo, que yo le pediría una prueba específica que quizás estuviera abriendo el camino para dar con el mal que tenía su hermano. El médico inmediatamente inició el procedimiento de la prueba y en cuestión de 5 minutos salió una prueba positiva que inmediatamente empezaron el protocolo para todo lo que se le venía encima, y encima, valga la redundancia, vio cómo lo ponían en una camilla y se lo llevaban en un ingreso inmediato, como ella había visto en sueño. Le dije al médico lo que mi hermano tenía antes que le hicieran una ecografía. Y mis palabras al médico fueron simples. Le dije, seria y nerviosa, que mi hermano tiene un trombo en la pierna. Y de esa forma el médico lo corroboró y dijo, literalmente, es un trombo de caballo. En segundos, mi sueño se reavivó mediante un ataque de ansiedad. Y es cuando el médico contó que efectivamente aquello que ella le había dicho era cierto. Ella tenía la necesidad de ver a esa vidente, de la cual todo el mundo hablaba. Y un día, con mucho miedo, hizo la consulta. María me comenta que solo puede decirme que cuando entró, lo primero que le dijo es aquello de: hija, qué bonita eres y cuánta luz traes, eres un ser de luz. Ella se queda perpleja durante unos segundos, pero conforme iba contando
todo lo que le pasaba, se empezó a quedar más tranquila. Y le dijo cosas que pasaron en su vida y que vinieron a sucederle, y le dijeron que incluso que la abuela tenía esa forma de manifestarse a través de ella, que ve o presiente cosas que con los años van sucediendo. Ella se queda impactada porque además le dijo que una señora muy mayor, vestida de negro y con un roete, estaba apoyada en el hombro, y en un momento en el que ella sintió un escalofrío y no sabía si reírse o llorar. Y la describió literalmente que junto a ella había un muchacho muy joven que había fallecido y que está a su lado, y que el nombre empezaba por M. En ese momento ella se queda impactada, primero por lo de la abuela y segundo por lo del muchacho que murió hace poco y que su letra empieza por M, porque ella hablaba de el cuñado de Marcos, que murió con 37 años hace 6 meses y que estaba casado con la hermana de su marido, y la verdad es que fue muy impresionante. De esa forma, bueno, pues este tipo de experiencia que me quiso contar esta lectora y que yo he querido trasladar, se pone de manifiesto que hay personas que tienen un don muy particular, y que en este caso, en el caso que os he contado, no hacen más que refrendar aquello de lo que hemos hablado en este mismo programa. Además, José Manuel, ese artículo concretamente del que hablas, de la vidente de Mariluz, ha tenido muchísima repercusión. Hemos tenido muchísimos comentarios, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que tampoco lo esperaba. Sí, porque sí. yo nunca me espero que un artículo mío vaya a tener muchas lecturas, ¿no? Sí. Pero porque no sabe normalmente por dónde va a salir los lectores. Pero sí es verdad que bueno, de alguna manera uno trata de contarlo con el máximo de respeto, porque yo creo que está contado con el máximo de respeto ese artículo. Y la verdad es que sí, la verdad es que han sido muchísimas personas las que se han ido acercando en estos últimos días contándome experiencias que han tenido con ella, ¿no? Sí. Con la vidente, que yo a muchos de ellos le contesto, y además le contesto de buena forma, evidentemente, diciéndole aquello de que bueno, que yo lo he tocado con el máximo de rigor posible, teniendo en cuenta que me hago eco, Claro. obviamente, de lo que a mí me cuentan las personas, ¿no? Y la verdad es que, oye, pues estoy deseando hacer una escapada a Bollullo Par del Condado y poder hablar con ella directamente, porque Sí. sería algo también poder entrevistarla. Creo yo que podría también dar ese otro punto de vista de la persona que tiene ese don, que yo aquí en Sevilla suelo contar con muchos videntes, con muchos mediums, y que no es un tema, a pesar de que en muchos aspectos hay personas que los tienen un poco denostados. Yo trabajo con medium, tú bien lo sabes, Sí. y me merecen credibilidad. No es mi línea de investigación, pero me merecen toda la credibilidad del mundo. Claro, claro que sí. Y hablando, José Manuel, de las casas encantadas, cuando se pone en contacto contigo alguna persona o alguna familia que residen en una casa donde están ocurriendo hechos extraños, ¿esa familia cómo se encuentra en ese momento? ¿Está desesperada? ¿Siente miedo? Yo las encuentro muy temerosas, la Claro. verdad. Yo las encuentro, y además lo peor de esto, ¿sabes qué es, no? Que muchas de ellas ven en ti la esperanza de que le vas a liberar la casa. Claro. Yo es que no hago eso. Yo solamente investigo. Yo no tengo la facultad de poder echar a una entidad, una presunta entidad que habite en un lugar. Yo eso no lo sé hacer, ni sé hacerlo, ni puedo hacerlo, porque, entre otras cosas, como te comentaba, para mí es imposible. Es decir, sé que hay personas como Rafael de Alba que los invitan a irse. Venga, hombre, vete ya, esto, lo otro. Y yo me río mucho con él, ¿no? Me río en el buen sentido, ¿no? Que me resulta fascinante esa facilidad, ¿no? Pero sí es verdad que te esperan con mucha ansiedad.
muchas veces pues simplemente Isabel no los puedes ayudar. Claro Esa que es la sí. gran tragedia, que no los puedes ayudar. Uh-huh. Bueno, pues José Manuel, ha sido un placer escucharte una vez más. Como siempre hacemos, ¿dónde te pueden seguir aquellas personas que estén interesadas? Pues todo aquel que me quiera seguir a través de mis redes sociales, de José Manuel García Bautista o de Bauti José Manuel García Bautista en Facebook, José Manuel García Bautista en Instagram, @JMGBautista en X, en Twitter, y josemanuelgarciabautista.es o .com en lo que es internet, en lo que es páginas web, con lo cual ahí tiene todo, ahí tienen mis libros, tienen artículos, vamos, que se lo van a pasar bien leyéndome. Pues muchísimas gracias, José Manuel, que pases, oye, que tengas buen viaje. Compañera, gracias, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, gracias. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.